Hoy hablemos de educación, vamos a hacer lo que están haciendo a un nivel impresionante. Hace ya 4 días en el World Trade Center hay un encuentro que se llama Hablemos de Educación y para eso están aquí con nosotros Robert Cano, viceministro de Educación. Gracias por estar, Robert. Mina, gracias a ustedes por la invitación. Está, bueno, antes de presentar a las invitadas un ratito, porque el encuentro es un encuentro internacional, digo, hay expertos nacionales e internacionales. internacionales. Sí. Este encuentro, Hablemos de Educación, es en el marco de lo que llamamos el proceso de transformación educativa. Sí. Es el primer evento grande que convoca a varios referentes. Sí. Se realiza durante toda la semana, comenzó el lunes, termina mañana en el World Trade Center y convocó a actores de distintos sectores y se abordaron diferentes temas también. Vamos a ahondar. ¿Cómo no? Entre ellas, por ejemplo, está la ex ministra de Educación del Ecuador, la señora Gloria Vidal. Gracias por estar, ¿sí? No, gracias a usted por invitarnos. Y también invitada a este encuentro, Ana Atorresi, ¿está Así bien? es, Ana Atorresi. Atorresi, especialista en enseñanza y evaluación de lengua y literatura, ¿está? Muchas gracias Uruguaya. por la invitación. Argentina. ¿Ah, viste? Uruguaya me pusiste, Jenny. Sí, Bueno, estamos cerca. Estamos, que es bien famoso. Puede ser paraguaya, porque siempre en el exterior nos dicen, sos del Uruguay Sí, cuando le por decís el Paraguay. voceo, claro, no hay problema. Bueno, gracias por estar. Al contrario. Y una gracias invitada a usted. re especial porque, claro, yo estaba hablando ya sobre el encuentro con Robert Cano, el viceministro, en Radio 1000, y como siempre yo tengo que discutir, no tengo que perder la costumbre. No, era en realidad, discutía, intercambiaba conceptos sobre el tema de la alfabetización en guaraní, etcétera, En lengua materna. En lengua materna, y hablábamos del guaraní en particular. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, yo di mi posición y ahí nos escribe vía WhatsApp al programa Carolina Rojas, que es profesora de la comunidad indígena Pueblo Com de Benjamín Acebal, y que puede hacer un aporte muy interesante porque obviamente ella está ahí en el terreno. Gracias por estar, ¿sí? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y poder compartir mi experiencia con ustedes. Qué bueno, gracias, muchas gracias. No le vaya a echar o que dice el ministro después. En absoluto. Bueno, por favor. Bueno, Jenny nos preparó primero, antes voy, por favor. Siempre me olvido de eso, no sé si te percatas, ¿verdad? Si me pones el cartelito, claro, tenemos que, me parece que, no sé, incorporar algo así. Bueno, las noticias más importantes de la semana. Las 5 noticias de la semana. Sindicatos exigen suba del salario. A criterio de las centrales obreras, el salario mínimo debe ser de 3 millones de guaraníes. El lunes se reunieron con el presidente de la Nación, Mario Abdo, para plantearle esta situación y exigirle mejores condiciones laborales. Acuerdo migratorio aprobado. El lunes, 159 países firmaron el Pacto Mundial Migratorio impulsado por la ONU. Paraguay también rubricó el documento que busca dar protección y garantías a la población migrante en lo que respecta al respeto de los derechos humanos. El Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas fue aprobado formalmente en Marruecos. Detuvieron al abogado de Marcelo Piloto. Se trata de Jorge Prieto, el abogado del narcotraficante y asesino brasileño, es investigado por presunta colaboración con el Comando Vermelho, grupo que intentó liberar a Piloto de la agrupación especializada. La detención de Prieto se dio el lunes cuando se presentó a declarar en el marco del asesinato de la joven Lidia Mesa dentro de la dependencia policial. El enjambre amarillo se moviliza. El gremio de taxistas anuncia el inicio de movilizaciones para mañana. Los trabajadores rechazan la llegada de las plataformas Uber y Moop. Sostienen que no cuentan con los requisitos legales para operar en el país. Piden que nuevos actores se rijan bajo las mismas ordenanzas que a ellos los regula para el transporte de pasajeros. De lo contrario, aseguran, perderán alrededor de 30.000 puestos de trabajo. Citan a HC ante comisión del Congreso. El expresidente de la Nación debe comparecer ante la comisión que investiga a Darío Messer. Los senadores de Honor Colorado recomendaron a Cartes no comparecer ante la Comisión Especial de Investigación, que lo convocó para las 9 horas de mañana viernes.
La bicameral analiza los movimientos de Messer con relación al lavado de dinero. El nombre de Horacio Cartes surgió tras la declaración de una funcionaria de CEPRELAB. Bueno, qué polémica con el tema del pacto migratorio, ¿eh? En todos los países me parece que se armó toda una polémica. Bueno, pero en otro momento lo vamos a discutir acá, ¿verdad? Vamos al informe que nos preparó Jenny y justamente a partir de ahí disparamos el tema de hoy, que todo el programa lo vamos a dedicar a educación, ¿eh? Así que le vamos a dar un espacio importante. Vayamos. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias, en nuestro país hay 9.316 instituciones educativas. El 86% son de gestión oficial. Existen unos 75.259 docentes y más de 1.400.000 estudiantes fueron matriculados en este 2018. El 68% corresponde a estudiantes del nivel de educación básica y el 17% de nivel medio. Informe PISA. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico publicó el resultado del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, más conocido como PISA, un estudio que se realiza en varios países para medir la calidad de la educación. En esta ocasión participaron, además de nuestro país, Camboya, Ecuador, Guatemala, Honduras, Senegal y Zambia. Es la primera vez que Paraguay participa de esta evaluación. PISA midió el rendimiento académico de los alumnos en 3 áreas específicas: matemáticas, ciencias y lectura. Estos datos comparables permitirán a los países mejorar sus políticas en educación. En lectura, nuestro país logró 370, por debajo de Ecuador con 409 y Honduras con 371, pero por arriba de países como Camboya, Guatemala, Senegal y Zambia. En matemáticas, Paraguay obtuvo 326 puntos, por debajo de Honduras, Guatemala y Ecuador, superando solamente a Senegal, Zambia y Camboya. En ciencias, el puntaje fue de 358, superando a Camboya, Senegal y Zambia, pero quedando por debajo de Ecuador, Guatemala y Honduras. En Paraguay, el promedio de alumnos que alcanzan el nivel mínimo de dominio en matemáticas es solo del 8.3%, mientras que en el área de lectura el porcentaje llega al 32.2%, muy lejos del promedio de los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es de 76.6% y 79.9% respectivamente. Otros aspectos que expone el informe PISA es que los estudiantes varones paraguayos son más propensos a repetir de grado que las niñas. Por otra parte, el 41% de los alumnos informaron que no tienen al idioma español como lengua materna, pero aún así reciben la instrucción escolar en este idioma. Paraguay, con un 24%, junto con Guatemala, 17%, son los países donde los estudiantes tienen mayor nivel de inasistencia por largos periodos debido a problemas de salud. El serio problema que afrontan las autoridades paraguayas es la deserción escolar. Un informe del año 2000 del Banco Mundial expuso que si hiciéramos una línea de tiempo del estudiante en Paraguay, encontraríamos que de cada 100 alumnos que inician su educación primaria, 35 logran culminar el bachillerato en tiempo y forma. Luego de esos 35 alumnos, solo 10 ingresa a la universidad y finalmente solo 1 termina la carrera universitaria dentro del plazo establecido. Según UNICEF, 6 de cada 10 estudiantes que se matricularon en primer grado en 2003 tuvieron que abandonar la escuela antes de llegar al tercer año de la media. Entre los 13 y 14 años de edad se manifiesta el mayor proceso de abandono. Unos 150.000 estudiantes corren el riesgo de verse forzados a abandonar sus estudios, ya sea porque ingresaron tardíamente al sistema educativo, repitieron el año o viven en zonas rurales donde se registra la mayor deserción. Las razones económicas son la principal causa de abandono de la escuela. Niños y adolescentes se ven forzados a dejar la escuela o el colegio para trabajar, mayormente en la chacra, en servicios domésticos y en albañilería, y así aportar al sustento familiar. Bueno, querías hacer algunas correcciones, viceministro, ¿verdad? Sí, no, algunas precisiones nada más, Sí. actualizando un poquito y el informe de UNICEF es más correcto, más actualizado. Tenemos hoy día un 41% de tasa de egreso en tiempo y forma, como se dice. Hoy
de 100 niños que empiezan la primaria, están egresando 41. Sigue siendo bajo, Sí. pero decía 35 el informe, por eso nos Subió queríamos entonces un poquitito. De hecho, sube año a año. Ajá, Sube año a año. ajá. Bueno, hablemos de educación. Este encuentro me decías que es en el marco de la reforma educativa que se va a Sí, hacer le llamamos transformación educativa. que es lo mismo que la reforma educativa. Sí, es una forma en que nosotros marcamos un hito como país. Decíamos a revisar lo que hemos hecho Sí. después de 25 años, Mina. Exacto. Después de 25 años, es un hito. Es un momento histórico para la educación paraguaya. Sí. Lo hubiésemos hecho antes, sí, lo hubiésemos hecho antes. Pero de todos modos se tomó la decisión como país de replicar aquello que hicimos en la década de los 90. ¿Te acuerdas de esos foros nacionales? es. Bueno, eso mismo vamos a hacer de vuelta ahora, para en un contexto mundial totalmente diferente, analizar cómo está la situación, hacia dónde va el mundo y cuál es el perfil del egresado que queremos nosotros Sí. definir, cuál es el perfil del docente, del director, varios temas que de alguna forma van a marcar la política educativa por los próximos años. ¿Y quién financia este encuentro? Financia el Fondo de Excelencia. El Fondo para la Excelencia financia, tiene un costo estimado de unos $2 millones. Financia el Fondo de Excelencia. Ajá. Y termina ahora el viernes. El viernes es el encuentro este año, Ajá. y el próximo año vamos a tener varios encuentros regionales, vamos a acercarnos Sí. a la gente. Ajá. No salió 2 millones de dólares. ¿Perdón? El evento no No, salió. no, es el proyecto en el sí de transformación. proyecto. Ah, yo pensé que él. No, No, disculpen. Un poco caro. Tiene razón. Mira, wow, me encanta la Sí. precisión de la compañera. Ajá. Sí, el proceso en sí de transformación educativa va a costar eso. Y Ah. financia el Fondo de Excelencia. Sí. Ah, Bueno, y se, Gracias por la y se aclaración. supone que terminan cuándo. Septiembre del próximo año, los últimos encuentros, tal vez se haga un congreso nacional. O sea, ¿verdad? ¿cuándo vamos a tener? Quiere decir que estamos en el 2019, el año que viene. Recién en 2020 se va a implementar. ¿o cómo es? se va. De hecho, eso no implica que todo paraliza y nada avanza. No, ¿verdad? ya sé. No, pero la definición de lo que nosotros los paraguayos, porque hay que escucharnos a todos. Sí, Este sí. país necesita ser escuchado y eso vimos en estos encuentros, la gente quiere hablar. Entonces, en base a lo que, a lo mejor como decía un muy apreciado compañero, a lo mejor no vamos a llegar a consensos, pero acuerdos mínimos sí, a través de los cuales o sobre los cuales construir la política educativa en los próximos años. Justamente, a ver, ¿cómo se hace una reforma educativa, digamos? Porque claro, todo el mundo quiere participar, a la vez hablaba justamente con una organización que se manifestó frente al World Trade Center, ¿verdad? Que es la gente de Paraguay Pajuna, y me decían que ellos quieren una educación, creo que del pueblo para el pueblo, no me acuerdo la frase, pero más o menos era esa la idea. Y entonces, ¿qué reclaman? O sea, ¿qué es lo que no les gusta de esto que están haciendo? Y que ellos quieren que que sea participativa toda esa reforma. ¿Y qué quiere decir participativa? Porque tengo entendido que van a ir representantes de diferentes gremios. Hoy están asociaciones. representados. Claro. Entonces, y él tenía una concepción, digamos, muy participativa. Digo, hacer asambleas en los pueblos y todo. Entonces, no sé, yo de verdad por eso quiero saber cómo va a ser, porque ya es el extremo, digamos, obviamente, si no, nunca vamos a hacer si vivimos en un estado asambleario, ¿verdad? No vamos a decidir nunca. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se hace y cómo vamos a hacer nosotros, digamos, para implementar ese proceso de reforma? A ver, ¿quiénes tendrían que sí participar y cómo se hace para que participen, pero que no sea, obviamente, una asamblea que venga la almacenera, así me decía, de la escuela que está enfrente, porque eso también, sí, lo ideal sería que todos participen, pero eso es imposible en cualquier discusión, de hecho. Entonces, ¿cómo es? A ver, ¿cómo se hace? El bueno, mecanismo, digo, después vamos a ver los puntos. Claro, bueno, yo tengo que partir de contarte un poquito la experiencia que nosotros tuvimos en Ecuador. Ecuador hacia fines del 2005 y durante parte del 2006 armó una serie de foros nacionales, regionales, en fin, que tomaron en consideración distintos actores sociales representativos, es decir, personas que representan el sentir de un determinado sector y que hacen parte de estas mesas de discusión, y la finalidad de las mesas de discusión fue identificar aquellos grandes temas que le preocupan a la ciudadanía, ¿verdad? Aquellos grandes temas que en definitiva se van a convertir después en objetivos, en metas, y esos a su vez en políticas educativas y líneas de acción concretas para llegar a cumplir esas metas. En el caso de Ecuador se trabajó a lo largo y ancho, incluyendo el sector insular, que es Galápagos, nuestra provincia,
y lo que se hizo después fue una sistematización y se ubicaron 8 grandes temas de preocupación para la ciudadanía. A partir de ese momento, lo contaba yo también en el foro, en el caso de Ecuador, como veníamos de una situación de inestabilidad política muy, muy grande, la decisión fue armar un plan a 10 años que lisa y llanamente, no importando quién fuera el mandatario, este se convirtiera en un plan de la nación. Ajá, claro. ¿Verdad? Es decir, que fuera un plan supranacional, que no importara quién fuera el gobernante, el ministro de Educación, en fin, sino que el plan continuara. ¿Y esto fue así? Y esto fue así porque lo que se hizo, lo propusimos en ese momento con el Consejo Nacional de Educación. ¿Pero y cómo hicieron al final? ¿Se Sí, vota? sí. ¿Es una asamblea? Sí. Lo que hicimos fue... Porque una hay vez, cosas que obviamente no hay unanimidad en todo. No. ¿verdad? Se identificaron estos 8 temas, se le propuso en ese momento a quien era el presidente llevarlo a una consulta popular para darle estabilidad y sostenibilidad al plan, y se votó, es decir, en noviembre del 2006 se votó por el Plan Decenal de Educación de Ecuador. Ah, se votó, luego se Se votó. votó en referéndum. Ah, no, yo digo que sí se votó entre los que estaban discutiendo. Se hizo un referéndum. Ah, se hizo un referéndum para Y así eso. se valida la voluntad popular. Es decir, es muy difícil que un gobernante Bueno, yo después creo no que acate el plan. Bueno, pero depende también de la situación política del país. Por eso decía, Porque ¿no? normalmente Sí. los planes de reforma no es que se hacen referéndum siempre. No, en el caso de Ecuador, sido un caso claro, medio especial. en el caso de por Ecuador la- era un caso especial. por la Nosotros veníamos situación. de un periodo Sí, de de mucha 10 años de inestabilidad. gran inestabilidad política, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan o les suenan los nombres de Yamil Maguad, Abdalá Bucarán, Lucio Sí, Gutiérrez. claro. Fueron todos presidentes que no pudieron terminar sus Su periodos por distintos motivos. Entonces, en Ecuador, la inestabilidad política hacía que un ministro tuviera muy poco tiempo, que ese tiempo no le permitiera hacer un gran cambio educativo que necesitaba el país. Por lo tanto, la decisión no fue una Votar decisión... política de Estado y que el que sea lo exacto, lleva adelante. exactamente, Claro, así y, es. Claro, y al haber hecho un referéndum le da mucho más legitimidad, como dice acá el viceministro, como para que todos Y una tengan que- obligatoriedad de que sea Exacto, quien sea el claro, gobernante, claro. el plan se llevará Ahora, adelante. ¿cómo sería ahora que ustedes por 4 días estuvieron acá? Aparte, me imagino que conocen un poquitito de nuestra realidad, porque somos finalmente vecinos, digamos. ¿Cómo tendría que ser acá, digamos, en base a lo que tenemos hoy en educación y por lo que ustedes ven que hay que transformar, digamos? ¿El proceso podría ser así que como lo están haciendo, con representantes? ¿Qué modificarían ustedes en este proceso de reforma educativa? En realidad, yo soy investigadora, no soy política, Sí. y estuve participando como investigadora y docente. Y bueno, lo que noté es un comienzo precioso, o sea, una participación extremadamente diversa. O sea, por la mañana hubo conferencias y por la tarde alrededor de 300 personas, todas así mezcladas, de diversas, de composición Sí, diversa, sí. de procedencia diversa, gremialistas, docentes, supervisores de muchas regiones del país. Nos reunimos en mesas temáticas a discutir y bueno, o sea, el ánimo de participar. ¿Y las mesas temáticas, por ejemplo, si te acordás de memoria, o ustedes, cuáles eran en líneas generales las mesas temáticas? Hubo una mesa por día, hubo una mesa que fue el tipo de competencias que se quieren formar, otra mesa se refirió al perfil del egresado en cada uno, o sea, una mesa por nivel inicial, otra mesa por nivel medio, otra mesa por formación docente, otra fue qué perfil de ciudadano desea formar Paraguay. En ese tipo de cosas los expertos internacionales obviamente nos callamos la boca porque no somos quienes para decir qué ciudadano debe esperar otro país. Pero sí estuvimos muy atentos a las discusiones específicas. Hubo también Por ejemplo, mesas ¿qué es lo por que más se áreas. debatió? A ver, en el sentido... Todo, o sea, todos los días ardió el Sí. debate. Ah. Era Fue una fantástico. participación que superó Sí. las expectativas, mira. Ajá. Se qué- acababa el café a ese punto. ¿Cómo se eligió quiénes participan de esto? O sea, ¿cuál fue el criterio? No, más que cómo? existía una inscripción online. O sea, Ajá. obviamente invitábamos a principales referentes, pero se habilitó. Pero así de gremios... Sí, ellos fueron invitados así ajá. explícitamente, ¿Y, así directamente. ¿Estuvieron? Estuvieron, sí, Ajá. estuvieron. Los Fue gremios docentes. bastante representativo estuvo. Y también se habilitó la posibilidad de que la ciudadanía se pueda inscribir en base a los temas de su preferencia en una plataforma online que estaba disponible
una semana antes ya del inicio de los encuentros. ¿Cuánta gente más o menos participa de esta? La estadística ahí, bueno, No, más o menos acá, de y esta. ponerle que sean unas 800 personas más. Ah, o sea, es Sí, porque grande. hay gente que va y viene, depende del tema de interés, ¿verdad? Carolina, vos sos profesora de la comunidad indígena. A ver, Sí. ¿cómo es esto? Yo estudié hace 14 años con ellos, es una realidad totalmente diferente a otra escuela, porque justamente hablamos recién con el viceministro, me pregunta si yo estuve en otra institución antes para hablar sobre el tema de alfabetización, ¿verdad? Y le comento que no, ¿verdad? Que estuve en nivel medio, que es otra cosa. Pero cuando yo llego allí, a la escuela indígena, era la exigencia que esté un docente indígena en los primeros grados, ¿verdad? Preescolar y todo lo que es el primer ciclo. Bueno, ¿Era una exigencia de quién? de la exigencia de sus leyes. Ah, de sus leyes. Entonces, sí. ¿qué hacen? Esto es algo muy duro de decir. Sí. Se reúne en asamblea la comunidad indígena y decide quién va a enseñar. No importa que no tenga título. Es cultural eso. Ajá. Y es algo con lo que después cuando yo ya estaba enseñando en cuarto grado, para mí era desesperante, porque me venía el niño, no conocía las letras, no conocía los números, y me desesperaba mucho. Entonces yo le decía a mi director, tenemos que hacer algo. Ustedes tienen que o estudiar o nosotros tenemos que entrar en esos grados inferiores. Porque no solamente porque quiere que el hijo del cacique o el primo del cacique tenga un sueldo, un salario, nosotros echemos a perder a estos chicos. Entonces negociábamos por año. Íbamos bajando y subiendo los grados. No nos queda de otra, ¿verdad? Por eso cuando este fin de año se implementó la prueba del SNEPE, yo sentí mucha pena, mucho No sé dolor. qué es la prueba del SNEPE. La prueba del SNEPE es lo que mide a nivel nacional cómo están nuestros chicos. Bueno, y yo sentí mucha pena porque mis niños no están capacitados para esa prueba, definitivamente. ¿Por qué? Por lo que yo te estoy contando, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, la Dirección General de Educación Escolar Indígena, a cargo del licenciado César González, les dice a las comunidades indígenas, ustedes tienen que estudiar. No hay de otra, tienen que capacitarse como docentes. Porque yo estudié 7 años, ellos no estudiaron, ellos salieron así para enseñar ahí. ¿Cómo le vas a enseñar a un niño si vos no sabes qué es lo que, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su entorno social? A ver, ¿y tiene que Perdón, ¿puedo? Sí. Estuve justamente en la mesa de las comunidades de educación indígena Sí. y hablando como desde lo que vi, desde el punto de vista de ellos, es muy duro lo que vos decís, porque ellos creen que ellos educan. Ellos consideran que lo que les ofrecen a sus hijos y a los hijos de la comunidad es su educación. Acá lo que habría que discutir es a qué le llamamos educación. Porque ellos educan en el uso de las plantas medicinales, en el uso del sabio de la tierra, en un uso no extractivo, en el respeto. Hablaban muchísimo del respeto y de que no hubiera violencia por el otro. Entonces veían, de hecho, como que ellos podían aportar a la educación, digamos, oficial, una serie de valores, Saberes. por ejemplo, y saberes que, por ejemplo, esto, la cuestión del respeto, el silencio, la escucha, que de pronto en la educación oficial están faltando. Entonces es como que habría que discutir si solo el Ministerio de Educación es capaz de educar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una idea. A mí se me ocurrió. Es, por ejemplo, de que esté la docente titulada con ayuda de una madre de familia, de habla com, en mi caso, ¿verdad?, que pueda transmitir eso que nosotras no podemos llegarle de repente al alumno, ¿verdad? En Formosa se hace eso. Se trabaja en las comunidades en Formosa trabajan así. No recuerdo si eran memas creo que se le dicen a las señoras que ayudan a las docentes que están en aula, ¿verdad? O capacitarlos, ¿verdad? O lo no que se pasa puede es que combinar, digo, en el Claro, sentido, combinar. La capacitación formal, digámosle, Sí, que sí, es la que sí se puede. da el ministerio, ¿verdad? Con sí. la capacitación cultural de Claro. ellos, Sí, sí, por ¿verdad? supuesto. Claro. O sea Estos que docentes lo- pedían acceso a un estudio en un estudio terciario Sí. que también respetara su lengua materna, el CUOM en este caso. Entonces, son como, bueno, lo que pasa es que cuando hay tanto lío, tanta crisis, lo definieron ustedes, por ahí hay que priorizar. Entonces, en términos estadísticos, digo, Claro. no soy
Ahora, hay un tema que justamente yo estuve discutiendo con Robert. Pero, 38 minutos. ¿Eh? 38 minutos. Ah, sí, ¿cómo Así sabes fue. que fueron 38 O sea, minutos? Jamás tomó la había- estuve escuchando Dejaste toda la mañana. traumatizado. Sí, Cronometró. Qué bárbaro, todo eso. te hice Pasó hablar. rápido. Pasó rápido, eso que nos pasó. quedamos con la gana y todo. Sí, por eso estamos acá. No, yo en realidad tenía otro esquema de que quería preguntarles un montón de cosas, pero vamos a saltear un poquitito el esquema de... Yo quería saber cuál es la filosofía en general de la nueva reforma educativa, en el sentido famoso, educar para el trabajo, educar para la libertad, educar para... A ver, ¿qué famoso perfil de ser humano ustedes quieren sacar después de los 12 años que lleva la escolarización en general? Digo, porque antes eran 6 y 6 en mi época, ahora 6 de primaria y 6 de secundaria. Ahora igual son 12, independientemente de que se divida de forma diferente. Entonces, luego de la pausa, quiero que me digas, viceministro, cuál es la idea de este gobierno, ¿verdad? Y de ustedes que están hoy en educación. A ver, van a hacer una reforma, porque ya que vamos a hacer una reforma educativa, ¿verdad? Yo quiero saber, a ver qué tipo de ciudadanos ustedes quieren producir o que salgan de la educación, ¿entendés? Hay gente que es más pragmática como yo, otra que es, qué sé yo, antes también era, digamos, educar para la, qué sé yo, Idealistas. Claro. El más idealismo. realista, ¿verdad? Que se puede combinar, que no es tampoco contradictorio, digamos, pero digo, a ver, quiero que me digas vos qué tipo de educación y por qué plantean la reforma. A ver, me imagino que no les dio resultado esto, o sea, se ve por los informes, entonces a ver, ¿qué quieren cambiar en líneas generales? Pero tengo que ir a una breve pausa. ¿Qué es lo que se pretende en nuestro país reformar con esta reforma educativa? En líneas generales, así como tendría que decir, mira, queremos transformar en líneas generales esto, de producir niños que salen de esta manera, queremos que salgan niños de esta otra manera. A ver. Sí, mira, antes que nada, esta serie de diálogos van a definir justamente lo que decía la ministra, le digo siempre. Ex ministro. Es cuáles son los grandes temas que preocupan a la población, de esa forma tratar de orientar la política. Respondiendo a tu pregunta de cuáles son los objetivos, pero son objetivos permanentes de la educación paraguaya consagrados en el artículo 73. Dice textualmente en la parte final de ese artículo que la erradicación del analfabetismo y la educación para el trabajo son objetivos permanentes de la educación paraguaya. Así habla y textualmente. Entonces, o sea que exactamente parece que me copiaron entonces. no, pero el tema de educar para el trabajo. está en la Constitución Nacional. Claro, pero educar mira, para el trabajo, por ¿qué eso, significa? ¿qué significa? Claro, educar para el trabajo, uno de los objetivos de nuestros planes de largo plazo, llámale 2020, 2024, 2030, tienen que ver justamente con el incremento progresivo de la matrícula en la educación media de formación técnica. O sea, creo que todos los países apuntan a eso, porque implica una preparación un poco más adecuada de los egresados de la educación media para el mundo laboral, ¿verdad? Eso está. Y a eso también apuntamos nosotros, Mina, apuntamos. Claro, porque en esa discusión cuando justamente ustedes asumían, o estaban por asumir, todavía no habían asumido, ¿verdad? Justamente le nombró a PETA, el presidente, a Nancy Ovelar y vos que estuvieron ahí. Había una diferencia, por ejemplo, entre el concepto de educación que tiene PETA y el concepto de educación que tenía Nancy Ovelar. Había una diferencia, ¿estoy claro? ¿Es así o no? Así se notó. Se notó, pero se notó y es así. ¿Verdad? Mira, ¿por qué, digamos? Porque justamente, no me acuerdo las palabras, porque yo no soy técnica en esto ni entendida, ¿verdad? Soy solamente una entendida de la vida y punto, ¿verdad? Pero PETA, que tampoco es precisamente un entendido en educación, pero tenía el concepto, ¿verdad? Pragmático de decir, vamos a educar para el trabajo, vamos a educar para que la gente salga y pueda hacer algo en esos 12 años. Así es. Y Nancy estaba así con una teoría un poco más, así, qué sé yo, educar para la libertad, seres humanos, que no sé qué. La verdad que no lo entendí muy bien. Pero el tema acá es el siguiente. ¿Por qué yo le planteaba esto en esa mesa, verdad? Yo siempre pongo el ejemplo. Estamos 12 años, en este país por lo menos, ¿verdad? En el colegio, en la escuela primaria, en la secundaria. Y siempre me acuerdo de la hija de una chica que trabajó conmigo en mi casa durante muchísimos años y hizo todo lo posible para que su hija no trabaje y que por lo tanto termine la secundaria para que tenga una vida, ¿verdad?, superior a la que ella tuvo, etcétera, etcétera. Bueno, sale la chica, 12 años invirtió esa mujer, esa madre, ¿verdad?,
para hacerle estudiar a su hija, su única hija, ¿verdad? Y sale, obviamente, que quiere conseguir un trabajo, ¿verdad? Un desastre realmente. ¿Dónde le podíamos emplear a esta chica? No sé, tendríamos que enseñarle todo a empezar de cero, ¿verdad? No puede ser que un ser humano invierta, no solamente la plata, no estoy hablando solamente de la plata, que para muchos efectivamente es así el centavo que les falta en la casa, invierten a veces para que sus hijos terminen el colegio, ¿verdad? Sino que digo para todos, yo que también, digamos, mis padres me pagaron, que no tenían tanto problema para pagarme el colegio, ¿verdad? Uno sale a los 12 años, ¿verdad? Y estos chicos, por ejemplo, sobre todo de colegios públicos, más alejados, etcétera, salen sin saber nada casi. Apenas, ¿verdad? Si saben sumar, restar, multiplicar, dividir, y eso ya es un poco más complicadito, ¿verdad? Razonar para resolver problemas, redactar una carta, saber hacer un cheque, atender un teléfono para ser recepcionista, que sepan un enchufe de lo que es la electricidad, que yo tampoco sé, ¿verdad? Negativo, positivo, cómo armar o desarmar un enchufe, qué sé yo. Que le enseñen cuestiones para la vida. Porque hay gente que la mayoría no va a ir a la universidad, ¿verdad? Entonces no pueden salir y no saber nada y haber invertido 12 años. Por eso que la gente también, aparte de la deserción por por cuestiones económicas, ¿verdad? También es porque de verdad no les aporta nada, ¿verdad? Salen sin saber nada. Porque para aprender a leer, escribir, sumar, restar, digamos, no hace falta 12 años. Con que vos le des un curso de 2 años, ya seguro que sabe todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces le agarrás desde los 7 años hasta los 9, le aprendés a leer, escribir. Entonces digo, por eso es que se dio toda esta discusión. ¿Por qué no hay más colegios técnicos? ¿Por qué no hay más materias que le ayuden para la vida? Química, no sé qué, física, no sé qué das. No sé cuántos años. Yo no me acuerdo nada, ni una fórmula de química, ni nada, ¿verdad? Está bien que le des un pantallazo para que si alguna vez alguien quiere ser químico o quiere ser, pues tiene que conocer, ¿verdad? Para que le motive a hacer tal cosa. Pero tenemos que hacer hincapié para que salgan sabiendo algo, no solamente a sumar, restar y dividir, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es decir, entonces, por eso que yo digo, educar para el trabajo. O sea, que el tipo salga o la tipa salga y que pueda trabajar. Después que si se puede ir a la universidad, fabuloso, y después de pagar su universidad, fabuloso, ¿verdad? Pero tiene que poder trabajar. Lo que tú has descrito, Mina, es la falta de pertinencia que tienen muchos de los contenidos que nosotros tenemos a lo largo. Digo nosotros porque no solamente sucede en Paraguay, sucede en gran parte de América, porque si tú ves las estadísticas, vas a ver cómo la estadística cae en muchos países a los 14, 15, 16 años, cuando los chicos dicen, no me sirve para nada lo que estoy viendo en la escuela. Sí. Es decir, la chica que tú describes, que sí terminó su escolaridad, bueno, probablemente por el deseo de su madre, algún tipo de presión, en fin, la terminó. Pero hay muchos chicos que se retiran antes porque saben que lo que están haciendo no es para nada pertinente, no son cosas útiles o cosas que les puedan servir el día de mañana ni para tener un empleo mínimo, digamos así, ¿no? Totalmente. Mira, por eso es importante lo que estamos haciendo, por eso es importante. Esas voces, ese sentir, como decía acá la ministra, se tiene que hacer sentir. Entonces, cuando el pueblo habla, el pueblo dice, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, queremos que la orientación tenga este rumbo, por así decirlo, evidentemente eso va a marcar... Pero por eso, ojalá efectivamente hagan eso de... Tenemos que hablar. Claro, de tomarlo... Mira, vos tenés que estar. No, en serio, tenés que escuchar, tenés que hablar. Ni a la universidad no me fui, o sea, me fui No, pero de todos modos, la gente mucha gente se ve representada en tu pensamiento. Y sí, entonces, probablemente. Pero tendrías que estar, Mina, o sea, tenemos que escucharnos. Y si esa es la idea predominante, ¿verdad? Bueno, esa es la orientación que damos. Por eso me gusta esto que están haciendo, en el sentido que ojalá escuchen efectivamente, se va a escuchar. Y que se aplique luego. Porque si no, disculpen, no es ni una alusión a ustedes. Vienen los grandes especialistas, no digo, ¿verdad? Por ustedes, ¿verdad? Pero especialistas, digo, muy, muy teórico, qué sé yo, que la educación, esto, para la otro, ¿verdad? Y no sé si ¿cómo aplico yo? ¿Cómo aplicás? Y si es lo que en realidad necesitas en esta situación del país, ¿verdad? Cuando vos conceptualizabas recién la situación, decías, tienen que enseñarles, y ese enseñarles no queda muy claro, o sea, habría que pensar a quién remite, ¿no? Porque
no queremos responsabilizar de todo a los docentes. No es que no se trata meramente de decir los docentes no enseñan. Claro, hay que poner ¿Qué sujeto enseñan? No, lógico. Claro, entonces los diseños curriculares en toda América Latina están bastante retrasados. El primer día trabajamos precisamente con los contenidos retrasados de las áreas. También hay metodologías de enseñanza que hay que mejorar, también hay que... Porque además el saber se va acumulando. Entonces, con este tipo de razonamiento de que cada vez hay más saber en el mundo, la educación debería durar 30 años, no 12. Entonces, hay que reseleccionar qué se puede enseñar. Así es. Bueno, básicamente eso. Esta tarea no es de los docentes o de los curricularistas. Y nosotros muy respetuosamente no vinimos a decirle a nadie, los expertos, digo, internacionales, o los colaboradores, para no... Vinimos como a interiorizarnos y a hablar de nuestras propias experiencias, no a decir qué hacer. Y no es casual, creo, que hayan elegido a personas con muchos años de experiencia en su campo. O sea, yo no investigo en un escritorio. Claro. Yo trabajo con la comunidad mapuche, o sea, estoy involucrada... No hago escritorio, voy. Y bueno, y Gloria fue ministra de verdad, no jugó a ser. Estuvimos ahí en... Claro, me encanta eso. Claro, que de puedan un proceso, combinar... Encima, Mina, de un proceso exitoso, reconocido en toda América como un proceso sumamente exitoso del Ecuador. Claro, yo quería volver sobre el punto, digamos, lo que Robert te decía, ¿no? ¿Por qué tú no te incluyes y comienzas también una participación en estos foros de educación? Primero que no me invitaron, pero en segundo lugar, aparte de que no me invitaron, yo creo que igual puedo colaborar desde los espacios de radio que tengo y de hecho lo hago porque sinceramente hace años que entrevisto a todos los ministros. Claro. Soy periodista de que cayó la dictadura hasta ahora y he entrevistado a todos los presidentes de la República del Paraguay y a todos los ministros, ¿verdad? Y siempre me cansé ya de decirles, siempre lo mismo que le digo. Por favor, eduquen para el trabajo. La gente sale del colegio y no sabe hacer nada. Por favor, eduquen. Sí, te dicen y nunca pasó nada, efectivamente, ¿verdad? Claro. Pero creo que puedo colaborar escuchándole a ustedes, haciendo que ustedes escuchen, que la gente se plantee el tema. Claro, lo que pasa es que creo yo también, que hay que abandonar un poco la idea de que la educación es solamente una discusión de especialistas. ¿Verdad? La gente común, la gente que te oye, la gente que te sigue, la gente a quien tú de alguna manera representas con tu voz, tiene mucho para decir, ¿verdad? Sí, entonces, tanto fue así que eso pasó en la radio, por ejemplo, ¿verdad? Yo aprendo mucho escuchándoles a ellos también. Es mi infancia, mi niñez, desde los 13 años, crecí escuchándoles a Víctor Benítez, a Julio González Cabello, después a Manuel Bernardes, solo que la gente me va a decir, justo a ellos tuviste que haber escuchado, ¿verdad? Pero a la vez yo era una niña adolescente que me gustaba mucho comerme los libros. Y mi papá me dice un día, tenés que ser maestra, porque todo eso que sabes, ¿para qué tenés en la cabeza? ¿Por qué no te dedicas a ser maestra y colaborás con esa gente? Y le digo, yo cuando ya me recibí, voy a trabajar con los indígenas. No, con los indígenas no. Yo me quería trabajar con ellos, me fui. Tengo una paz y una tranquilidad con ellos, que aprendemos, nos enseñamos todos los días. Es un tira y afloje, hay días que nos peleamos, ¿eh? Claro. Pero estoy feliz y contenta de poder ayudarlos y que ellos me ayuden a mí. Claro. Porque también se aprende ahí. Y después quiero tocar el tema, justamente, que es uno de los temas que me decía el viceministro, es que la alfabetización, después yo le decía, por ejemplo, dentro de estas falencias, digamos, ¿verdad? El paraguayo, nosotros no sabemos expresar muy bien, digo, tenemos dificultad para expresarnos. Y ahora, sin embargo, hemos avanzado muchísimo, le digo, o sea, de los últimos años hemos avanzado mucho, porque realmente hoy casi todo el mundo habla, podrá hacerlo mejor o no tan bien, digamos, porque no somos expertos en lenguaje, yo sé que no hablamos tan bien, pero ya nos expresamos, ya cada vez tenemos más poder de síntesis, qué sé yo. Pero, y ahí me dice él, no, lo que pasa que uno de los motivos por el cual, y ahí voy a la pausa y vamos a tocar ese motivo, uno de los motivos por el cual el paraguayo no se expresa tanto es que, me habló del tema de la alfabetización. Veía, el 40% de los estudiantes tiene por lengua materna el guaraní, decía el informe.
Y ese es un detalle muy importante a tener en cuenta en el proceso de alfabetización. Claro, porque Después me de la decías pausa. que me decías que vos me decías. Que tiene que ser alfabetizado en su lengua materna. Tiene que ser alfabetizado. alfabetizado en su lengua materna, porque eso va a dar una característica diferente, porque el chico se va a sentir seguro, y al sentirse seguro va a aprender más, y al aprender va a poder expresarse mejor, ¿verdad? Y ahí quedamos, y yo le retruqué eso en parte, ¿verdad? Así O es. no, más que retrucar, tengo mis serias Ese dudas. fue el día de los 38 minutos. Los Sí. 38 minutos. Ese fue el 38 día. minutos que vamos a tratar de resumir en 5 Así acá. será, ¿sí? sí, ya. Bueno, antes te digo, esto, ¿por qué ustedes están acá? Porque en realidad ya hablé con Robert Cano, el viceministro, sobre, bueno, ¿qué es esto de Hablemos Educación? Y ahí establecimos una discusión que a veces la gente no la quiere hacer porque es impopular decir ciertas cosas, pero yo creo que, como a mí, yo no soy populista, y si a la gente le gusta o no le gusta lo que pienso, no digo que no me importa, en el sentido que tengo el derecho igual a pensar diferente, ¿verdad? Claro. Entonces, no siempre mi pensamiento es el de todo el mundo, y bueno, luché en la vida para ganarme ese espacio de libertad, ni siquiera me lo concedieron, así es que por eso siempre contra. El tema es el siguiente, yo entiendo el concepto de que obviamente es mucho mejor alfabetizar a un niño en su lengua materna, eso es casi una obviedad, como le dije a Robert Cano. Yo no voy a discutirte Claro. algo que es obvio, ¿verdad? Que a mí me alfabeticen en castellano, porque yo aprendí el español en mi casa, que me alfabeticen en inglés, qué sé yo. Obviamente va a ser más difícil. Pero lo que no estoy de acuerdo, le dije yo, no es tan así. Digo yo que, porque ahí está, por eso, ahí completó, por eso vamos como hay un 40 y pico, no sé, por ciento de niños que su lengua materna es el guaraní, entonces vamos a alfabetizar en guaraní. Sí. ¿Verdad? Y o sea que con eso yo de verdad tengo mis serias dudas al respecto. ¿Por qué? Porque el guaraní será nuestra lengua, todo lo que quieras, nuestra segunda, primera lengua, no importa, que viene primero si luego la gallina, pero el tema es que el guaraní no es una lengua que se utiliza en el mundo del trabajo, en el mundo de las comunicaciones, a nivel nacional luego, ¿verdad? Te vas a un trabajo y si vos tenés que redactar en castellano, tenés que hablar, atender el teléfono en castellano, todo en castellano, porque el mundo de los negocios es en castellano, ¿verdad? Y yo no voy a cambiar ya eso, no sé cómo explicar. No, a partir de ahora, decreto número 3, las relaciones van a ser en guaraní, ¿verdad? No, van a seguir siendo en castellano. Y relacionarse con el mundo, en líneas generales, es en castellano o inglés, digamos, son los dos idiomas con los que uno se puede relacionar, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que educar para la vida. Pues entonces me parece muy bien que uno hable el guaraní en su casa, cante música, todo en guaraní. Pero alfabetizar tiene que ser en castellano. Y él me dice, ¿sabes lo que pasa? Que por eso pasa eso que vos estabas criticando, que los paraguayos no nos expresamos bien, etcétera, porque se nos enseña en castellano. Y entonces eso, como dirían los brasileños, le atrapalla al chico, ¿verdad? Bueno, yo le digo, mira, yo lo único que hago en la vida es hablar. Y con eso me gané la vida y muy bien. Y a mí al revés, me alfabetizaron primero en portugués, porque yo vivía en la frontera y mi papá y mi mamá me mandaron a Punta Boná, a la escuela, ¿verdad? Y me alfabeticé en portugués y después me fui a la escuela paraguaya, digamos, y seguí mi alfabetización en castellano, ¿verdad? Y no soy ni una traumada por eso, ¿verdad? Pero es un caso. Ni Un caso, eso, te decía claro, yo, te espera. te decía yo. Entonces, bueno, pero vos tal vez seas una excepción. Sensacional, qué chica excepcional soy yo, ¿verdad? Pero, aparte de que pueda ser una excepción, ¿no? Gente, entonces ahí llama la profesora, nos envía un WhatsApp y dice, sí, yo estoy de acuerdo con Mina, que no se debiera alfabetizar, porque lo que cuesta, Escribir, el la idioma escritura. guaraní es un idioma más parlante que escrito, ¿verdad? Quiero hablar. A ver. Quiero hablar. Sí. Para comenzar, vamos al marco legal. Y no te enojes conmigo lo que te iba a decir. No, Por yo no algo me se enojo. escribió. Este es el contrato social del Paraguay. Sí. Artículo 77, que habla de la alfabetización en lengua materna y dice así. Atendé bien, profe, esta parte. La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará, mandatorio, en la lengua oficial materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. En el caso de las minorías étnicas, cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá, opcional, elegir uno de los dos idiomas oficiales. Tiene
fundamentos pedagógicos profundos este artículo constitucional. Y te voy a ejemplificar. Un niño de lengua materna guaraní, yo también quiero que hable un perfecto castellano y se exprese bien y piense bien en castellano. Todos queremos eso, ¿verdad? Porque es el idioma que habla Paraguay y Latinoamérica y todo. Entonces, comencemos entonces. El niño que habla guaraní del distrito de la compañía Cabayucangüe de San Juan de Nepomuceno, bueno, te viene en la escuela. Queremos maximizar su competencia lingüística en castellano. ¿Sí? Entonces, comenzamos y si le alfabetizamos en castellano, por más que tenga lengua materna guaraní, ¿verdad?, va a subir a un cierto nivel. Te cuento que esto está demostrado. Y llega hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí llega. Si nosotros le alfabetizamos en guaraní, a este pequeño, ¿verdad?, y también incluimos como segunda lengua progresivamente el castellano, al cabo de 6 años, no te digo al año, este niño va a alcanzar un nivel de proficiencia en castellano superior al que hubiese tenido si le alfabetizamos en castellano. E incluso, te digo, te estamos diciendo que lo que queremos hacer nosotros incluso es favorable para que su castellano sea mejor. ¿Me explico? Parece un contrasentido, pero es lo que ¿Pero de dónde vos sacás que esto es científicamente comprobado? Señoras. La sociolingüística ha hecho estudios de esas características en muchas comunidades bilingües, ¿no? No digo que esté todo resuelto con eso, porque también hay una visión de mundo detrás de cada lengua que hay que ver cómo se conjuga, o sea, falta también, como me parece a mí, por ahí precisar un poco más curricularmente lo que significa enseñar una segunda lengua, a diferencia de enseñar la lengua materna, sea cual sea la segunda lengua. Pero también pensar que el trabajo no es solamente la empresa. Estaban discutiendo esos profesores entre ellos y algunos conceptos o algunas discusiones se llevaban a cabo en guaraní. Se llevaban a cabo en guaraní porque tocaban algo y eran todos profesores o directivos o coordinadores del MEC, ¿no? Y yo me quedaba helada, porque hasta yo sentí en un momento que era ignorante al lado de ellos, porque yo no puedo pasar de una lengua a otra con esa fluidez en el trabajo. O sea, apenas puedo balbucear un poquito en las otras lenguas que te impone la universidad. Pero esta gente, como de cuna, y son profesores, están trabajando, cambian de lengua. Eso implica una visión. Ahí para, porque justamente lo que yo le decía a Robert es que acá, en realidad, el que habla guaraní, habla también yopará, en realidad, que maneja también el castellano. ¿Por qué? Porque hoy día todo hogar, por más pobre que sea, tiene televisión, ¿verdad? No, puede no tener para comer por televisión, tiene, ¿verdad? O escucha radio, ¿verdad? Y la televisión y la radio es en español, es en castellano. Y sí que desde chiquitito están escuchando el español, por suerte, ¿verdad? Para poder tener las dos lenguas y esa facilidad que vos estás diciendo. Entonces, yo nomás digo, escribir guaraní es tan difícil porque te digo, hubo un tiempo que hasta ahora, perdón, tengo entendido, ¿verdad? Ya no tengo más chicos en la edad escolar, pero que te enseñan guaraní en el colegio y odian el guaraní. ¿Por qué? Porque le enseñan Agüille, Shenda, de Coy, Consuelo, qué sé yo, no sé. Entonces, una enseñanza muy dramática. Sí, y encima, entonces digo, es tan difícil. Entonces yo nomás digo, ¿por qué? Sí, hablale, vos profesora, no es que le vas a decir, hola queridos alumnos, a partir de hoy vamos a hablar solo en español. No, o sea, hablarle, mate coche la A, pea Nicola, agua, qué sé yo, no sé. Pero enseñarle agua es ¿verdad? Pero le enseña a escribir no sé cómo se explica, enseña a escribir agua, ¿verdad? Porque eso es lo que va a necesitar todos los días. Entonces, mira, si yo digo lo que se pierde, vas a otra vez hacer, y después dejarle que cante en guaraní, hablen guaraní todo el tiempo si quieren, no le reprima ni una vez, pero enseñarles ya. ¿Quieres saber cómo yo hago con mis niños indígenas? Pero ahí es más grave, ¿eh? Sí. Porque la gente dice los indígenas son burros. No. Son mega inteligentes porque manejan 3 idiomas. ¿Por qué? Porque yo en la pizarra le estoy escribiendo en español y le estoy explicando en guaraní. Y ellos tienen que entender en cómo. Imagínense todo ese proceso. Y una de estas chicas, contabas, está en Francia haciendo Sí, posgrado. pero le enseñaron en castellano a esta chica que se fue a Francia. Créeme, por favor, lo que te dije, ese ejemplo que te dije. Existen niños monolingües guaraní. A pesar de todo, existen niños que son monolingües todavía. Bueno, ya sé, pero es una... Pero créeme, eso está demostrado. Es así.
Sí, en la zona rural. Sí, no, les creo. Yo No, cuando hace leí- falta- hoy- eso sí que no te discuto. hoy me enviaron Yo una- nada te discuto. una- Es más, y te voy a explicar por qué. Porque es el guaraní y es un idioma pues somos un pequeño grupo, que digamos, Lo que Paraguay, sí- 7 millones de habitantes es nada en el mundo, y otra vez dentro de los 7 millones, como te digo, son en el mundo laboral se habla en español. Entonces, nomás lo que yo digo es, si vos me decís, ¿sabes qué, Mina? Vos hablas español y te vamos a alfabetizar en inglés, ¿cierto? ¿Para qué puta me vas a alfabetizar en inglés si el español y el inglés son lenguas que se hablan casi mundialmente y laboralmente? En todo caso, alfabetizame en mi lengua materna, que es español, y dame como segunda lengua el inglés, ¿verdad? Pero en el guaraní el problema es que Mina. no le va a servir después para el Mina. trabajo. Por favor, me voy a explicar por enésima vez. Los niños de lengua materna guaraní, que son alfabetizados en guaraní y con una adecuada inserción de la segunda lengua castellano, se expresan mejor en castellano que aquel que ¿Cuándo se hizo eso? ¿Dónde se hizo? se hizo. Hay experiencias en muchísimos países del mundo. No, acá, guaraní estamos hablando, guaraní español. ¿Cuándo se hizo Por eso? eso yo ¿Por quería, qué? por eso quería pero que yo quiero esté saber- acá María Eva Mans. No, pero espera, vos estás sosteniendo. Yo cuando sostengo algo puedo explicarte. Hay por qué. estudios hechos en Paraguay, miren. Hay estudios hechos en A ver, Paraguay. ¿dónde? ¿Quién hizo ese No, estudio? y esta gente de la Comisión Nacional de Bilingüismo Bueno, son investigadores, traígamosles a ellos. Es un tema que hay que aclarar. En lo que sí estoy de acuerdo contigo, es que el guaraní que se utiliza en aula hoy día es un guaraní muy academicista, no es el guaraní coloquial. Y sí, Sí, exactamente. la enseñanza acá- Por eso, cuando se parece- queda alfabetizado guaraní, lo que las cagan. ¿Entendés? Lo de las cagan. Tendrían que al revés. Yo dejé promover. la carrera de guaraní. Porque Promover en mi que se vida- hable guaraní, sí. Mi vida no me había aplazado en ningún idioma, Bueno, no me había aplazado en nada. Vos- Y cuando llegamos las conjugaciones, que el No, Shendal encima es Areal, difícil. sí, Dificilísimo. tuve que dejar la carrera. Escuchame una Yo cosa. sé que no le Bueno, gusta no, 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 viceministro, no, no, pero no es- No, Porque a ver, imagínate Estamos enseñarle hablando todas las con reglas al todo guaraní. respeto Que de una ignorancia supina de la pedagogía. Pero es que no se Con todo enseña respeto a lo hablar digo. No, con pero escuchame reglas, una cosa. ni a escribir con Disculpame, reglas. profe, yo lo admito que soy una ignorante supina de la pedagogía y de otras cosas más, porque yo no soy no pedagoga. es- a ver. Pero sí sé de la vida y tengo calle. Soy Correcto, una mujer que tiene está bien. calle, te puedo asegurar No, que tiene yo calle. quiero decir algo, yo no es mi área de experiencia, yo soy profesora de filosofía y letras, lengua y literatura es mi especialidad, pero no soy una especialista como si es Ana, Sí. que ha dedicado buena parte de su vida a este estudio, pero sí quiero poner un detalle adicional en esta discusión. Yo entiendo lo que tú explicas y te he oído con muchísima atención, pero tienes que considerar que la alfabetización en general es un periodo muy corto dentro claro. de una carrera muy larga en el manejo de una lengua. Entiendo, porque yo no había leído ese artículo nunca, lo he oído también con muchísima atención, que la ley es suficientemente amplia como para que en un momento determinado se elija una u otra dependiendo de la fuerza de la lengua materna en una determinada región en Paraguay. Así es. Es decir, desde ese punto de vista incluso es sabia la ley, digamos, que hace La este tipo... Constitución, Perdón, la Constitución, que hace este tipo de distinción. Entonces, es simplemente ver que la alfabetización es una parte importante, una parte inicial, pero una parte relativamente, te diría yo, corta en el tiempo, en el mundo, ¿verdad?, del manejo lingüístico. Y que efectivamente la incorporación en este caso del castellano, yo no conozco el estudio, bueno, porque no es mi área de experiencia, pero la incorporación de una segunda lengua, en este caso del castellano, con mucha fortaleza y con mucha potencia, probablemente vuelva con el paso del tiempo mucho más fluido el manejo. Es decir, los chicos bilingües adquieren una serie de habilidades que los monolingües no tienen. Vos ¿no? podés ser bilingüe y somos, Sí. de hecho. Yo no, en realidad no soy porque hablo muy mal el guaraní, pero el Paraguay es bilingüe. Sí, sí, efectivamente claro. Es así, ¿verdad? Claro. En líneas generales es bilingüe. Pero me parece bien que siga siendo bilingüe toda la vida, hasta que, no sé, hasta 1000 años, pero que hable, pero no alfabetizar, porque es tan De todos complicada modos, esa lengua. Yo te digo porque sí, tuve sobrino y hija que estudiaban guaraní, pero no sé, Nina, imposible. pero- Escribir y todas las reglas gramaticales en No, guaraní. horrible. Quizás es la el muerte. alemán es más difícil, yo no lo sé, pero digo, No, no se dice podemos decidir
si una lengua hay que enseñarla o no, según su grado de dificultad. Me parece que una lengua es una cultura. No, su grado de entonces, dificultad, pero también su pero grado es de como utilidad. proponer, pero ¿en qué utilidad, en qué sentido? O sea, Laboral, en el mundo, pero en la líneas gente- generales. O sea, a ver, ahí, hablar. si en un pueblo rural la gente se comunica en guaraní y va al puesto de salud y encuentra los carteles en castellano, necesita que esos carteles estén en guaraní. sí, eso puedes O sea, poner los carteles en guaraní, no hay problema. Otra digo, cosa es lo- alfabetizar Lo que en notamos, guaraní. yo noté, Sí. es que la enseñanza del guaraní está muy cargada de gramática, Claro. que quizás a eso vos apuntas. Muy cargada de gramática Pero y alfabetizar es eso, ortografía. alfabetizar es No, aprender a leer, a escribir, y la gramática del idioma, ese X que vos, ya sea inglés, portugués, francés, No, o sea, no, tenés que saber la cuando uno- gramática, si no, ¿cómo vas a alfabetizar y no le vas a enseñar la gramática del idioma que le estás enseñando? o En realidad el alfabetizando? hablante ya tiene la gramática incorporada, por eso cuando vos empezás a hablar decís los autos. Cuando sos niño decís el auto, los autos, ya tenés la gramática, ya tenés la concordancia, que en guaraní no existe. En tengo guaraní, entendido. claro, un desastre, no justamente. estoy muy de acuerdo con usted, porque en nuestro país, por ejemplo, ya Manejan nietan muy de mal la la guaraní concordancia. de una forma, te voy a hablar en guaraní de una forma, y otro te va a hablar, porque yo tengo una chica que trabaja conmigo, mi ayudante, le voy a decir, que es de Villarrica, y ella tiene otro lenguaje en guaraní. Y como yo tengo otro español, si yo vengo de Argentina no tengo el Sí, mismo español pero que a la hora de ustedes. escribir es el tema. A la hora de escribir hay que normalizarlo, hay que Tenemos que ponernos todos de acordar. acuerdo y no seguirnos por los Pero neologistas en todo No es que yo escribo lluvia porque pronuncio lluvia. No tengo- Claro, escribir lluvia. Claro. Claro. Pero eso dura poco tiempo. Pero te digo, realmente. si esa es la reforma educativa que vamos a No, tener, yo me no, asusto. no, Porque mira, por imagínate que ya estamos los atrasados, Mira, vos ¿verdad? sos- Ahora van a mira, alfabetizar en guaraní. Nina, vos sos una formadora de opinión y te pido, por favor, con todo respeto, que eso no es la reforma que se va a No, hacer. que van a incluir en la Tampoco, reforma. Mina, Está en eso la no ley, es que ¿no? Mina, eso es algo científico. Vos No estás importa, hablando de, pero vos estás que- hablando de tu percepción, Mina. Pero y Disculpame que te lo obvio, haga. Entonces, ¿y qué querés que te pido, diga? por Que hable la favor, percepción de la que está acá próxima, enfrente. que la próxima vez traigamos personas que tengan el grado de suficiencia, expertos paraguayos, y hablemos del tema, por favor. Te voy a explicar algo, ya te expliqué también, te voy a volver a repetir. Yo obviamente no necesito ni que venga ni un técnico para que me diga que efectivamente siempre que te alfabeticen en la lengua Pero- materna es más fácil. Así si a mí me alfabetizan en español, me va a ser más fácil que me alfabeticen Lo que pasa en es que inglés. vos no me crees Pero lo que vos no me crees lo que te digo. No, al ¿No me revés, crees eso? te estoy diciendo que te creo que es más fácil. Lo que yo te digo es que este es guaraní, no es cualquier lengua, ¿verdad? Es una lengua que usa un sector de la población, ¿verdad? Pero- Que lastimosamente no se usa en el mundo ni en el mundo laboral. Entonces, si yo voy a alfabetizarle a alguien en guaraní, que es Te acaba de decir dificilísimo, la ministra es que es mucho un más proceso difícil. corto el No, proceso. ¿qué es un proceso corto para vos? Un par de años, 3 años de repente. Bueno, sí, 3 o 4 años, porque... No es que no estamos hablando de que van a terminar el guaraní así en guaraní, Pero- estudiando matemáticas, estudiando comunicación. No, Mina, al final se habla, es el proceso de alfabetización, la decodificación del lenguaje oral y la codificación, ese Dejale proceso. que hablen, porque eso es lo que saben hacer, hablar y expresarse, y se expresan muy bien, se Perfecto. expresan. Mina. Pero no quieras que escriban, porque Pico te va a insistir que es tedioso, difícil y al pedo. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, escribir en guaraní, Dios mío, o sea, lo difícil que es. Mina, Sin embargo, vos- hablan, al revés, hablarle en guaraní y explicarle en guaraní las Hacerle cosas en escuchar castellano. las con músicas todo- de con todo Emiliano respeto. Re No, no, pero que no es una falta de respeto a vos ni a nadie, es mi pensamiento. No, con todo respeto digo yo, mira, vos sos formador de opinión y no puedes decir así en público con ese término, ¿Con qué la término? reforma educativa va a ser eso. No, Mina, No, eso... digo la- que van a incluir eso, no te digo que esa va a ser Pero toda es la una Es que hoy día, ley, Mina, entendí está... yo. Constitución. La Constitución. Constitución. Es que no se puede obviar. Entonces violamos la ley hace 1000 años, entonces no sé, y sigamos violándola. Si No, una en ley serio. está mal Mina, hecha, te vamos a pido, cambiar la por ley, favor, pero no que sí, vamos a es un adecuarnos tema- a una ley cuando Es educativamente... un tema demasiado importante y me gustaría que en este panel estén personas también con Palabras que lo vamos calificación. a hacer. Calificadas. Claro, Perfecto. calificado, Es calificado. buenísimo Muy porque sensible. es un tema fundamental, mira, es Sí. un tema fundamental. Si nuestros resultados educativos están como están, No es por en eso. parte, es por eso. No es por eso. Lo, sí, lo- no lo que es- pasa que eso es, por ejemplo, algo que a mí me duele, ¿verdad? O sea,
Pero vos mismo Yo me no entiendo dijiste. nada. O sea, yo Vos soy una mismo me docente dijiste que es mucho más difícil enseñarle es el más- guaraní a escribir que enseñarle a Claro, escribir en castellano. yo amo mi lengua, adoro el guaraní, yo escucho mis polcas y te puedo recitar un poema también en guaraní. Y me encanta que mis chicos estén haciendo. ¿Saben qué es lo que a mí me dijeron mis padres del pueblo com? Orego yaroñema voy la guaraní. Claro. Nosotros ya hablamos el guaraní. Sí. Hablamos nuestra lengua materna. Cuando se está el libro en nuestra lengua materna, va a salir el libro en nuestra lengua materna. Pero nosotros queremos hablar en español y escribir en español para que no nos jodan más con los documentos, Claro. para que no nos sigan En la engañando vida con las les cosas. joden, no solamente con los Porque documentos. ese Pero pues es es el que- concepto que ellos tienen, que los blancos venimos a engañarlos. Así mismo es. Sí, Pero yo vivo en una zona que ya es casi urbana. Claro. Pero de todos modos aprenden español. Sí, Lo que aprende. yo quiero decir desde otra perspectiva Sí. es lo siguiente. En Argentina se han perdido inmensamente las lenguas de los pueblos originarios debido al exterminio del propio Estado argentino, sobre todo en la Patagonia, donde vivo, a partir de la campaña del desierto, ¿no? Y hay todo un trabajo de reconstrucción de las lenguas extremadamente duro, porque los hablantes no están y se tiene que hacer obviamente de manera escrita. Paraguay es un país sobresaliente en América Latina por tener tantas personas bilingües y dos lenguas en diferente grado de contacto, porque el yopará no es un solo yopará o el guaraní no es el mismo guaraní, o sea, hay un montón de variedades. Entonces a mí me sobrevivió. parece rarísimo que cuando otros estamos haciendo esfuerzos enormes para que algo quede por escrito, a ustedes les parezca que hay que erradicarlo. No, radicarlo No, erradicarlo no. No, No hablamos de eso, de ninguna manera. ¿Por qué justamente se sigue hablando? No, Acá no es se eso. siguió hablando guaraní Parece hasta que no- hoy, parece sin que nos necesidad pensamos de mal. enseñarle en el colegio a escribir, porque es No, una no. lengua parlante, no sé cómo se dice técnicamente, oral, es una lengua oral, ¿verdad? No es una lengua escrita. Justamente vos lo que estás queriendo, o sea, vos no, vos digo ustedes, lo que es distorsionar la realidad del guaraní. La realidad del guaraní, que es un idioma fabuloso, oral. Y esa es la tradición, no es escrita. ¿Entendés? Ya, tenés que escribir, lastimosamente tenés que aprender a escribir y a leer, porque el mundo así se comunica, o si no, digamos, no vas a poder. Y se comunica en español, inglés, francés, qué sé yo, alemán, no sé. Esencialmente es español y inglés. Entonces digo nomás, que se siga hablando. Se siguió hablando, porque justamente, ¿sabes cuándo? Lo que odian al guaraní, cuando vos le empezás a enseñar la gramática y todo eso. Eso es lo que odian del guaraní, sin embargo, aquellos que aprenden en su casa, con sus amigos y qué sé yo, aman y hablan el guaraní. Pero enseñarle a escribir, no sé para qué, porque no le va a servir casi para nada. ¿Entendés? No, sin embargo, hablar sí, es una forma de comunicarse, pero sinceramente es lo que pienso. Podré estar muy equivocada, pero yo no voy a dejar de pensar hasta que alguien me convenza de lo contrario. Parece Y ese no difícil, soy yo. Mina. ¿Eh? Parece difícil convencerte de lo No, contrario. traigamos parece los difícil. expertos, traigamos, por supuesto. Pero aparte no hace falta convencernos, ustedes son los que van a hacer las cosas y después dentro de 10 años, si yo todavía vivo, le voy a decir, se dan cuenta que una pelotudez lo que hicieron. Claro, pues te digo, decir, qué maravilla. Había El sido mundo que estaba cambió, equivocada. Sí, gracias a que todos escribimos en guaraní, ¿entendés? Entonces, No, Mina, ¿entendés? no seas irónica, por favor. Repito. No es No, así. Yo quiero que el viceministro me diga por qué las maestras de antes de bachiller eran mejores que las que se formaron en formación docente. Eso después de la Decís pausa. luego la pausa. Muy porque bien. ahí viene la parte de formación docente. Por fin. Bueno, atención. No, pero por fin no, porque este tema que me van a incluir, Traigamos expertos. la verdad que traigamos, me sí. está preocupando Me bastante. encanta. Nos re fue el tiempo y una hora y media, Sí. claro, con una hora y media tratar de resolver los problemas de educación. Hoy un poco, pero bueno. El tema de los docentes, pues yo puse acá algunos puntitos porque yo quería, ¿verdad? Alfabetizar la lengua materna, formación de profesores, la parte técnica y práctica para la vida, o sea, hacer una educación más pragmática. Hablamos de eso, sí. Y hay un tema más que es, yo quería, pero ya no va a dar tiempo, la felicidad. ¿Por qué no educamos para ser felices también, verdad? O sea, que es la parte no tan formal de la educación, aprender a leer, escribir, matemática, física, sino que realmente que tiene que haber una materia de tolerancia, felicidad. No sé, viste que esos cursos que la gente desprecia de autoayuda, ¿verdad? Bueno, algunos ítems, porque la verdad que todos los jóvenes y adolescentes, no sé, andan por su cabeza, como diría mi mamá, ¿verdad? No sé, dar materias que... Mira,
A lo mejor no materias, pero hacer que en la práctica Charla. cotidiana estén incorporados elementos que te conduzcan a ¿Verdad? eso. Yo siempre digo, y voy a decir siempre, ética es una materia que está en el currículum. La ética no se enseña, Mina. La ética se vive. O sea, una materia no te va a cambiar, no te va a hacer más o menos ético porque vos aprendas de teoría de ética. La ética se vive. Y el sistema educativo es tan poderoso que en la práctica cotidiana, maestro, estudiante, todos los días se puede practicar honestidad, se puede practicar ética, se puede practicar trabajo en equipo, creatividad, todo eso se puede hacer día a día. Así se forma un ciudadano. Bueno, a ver, el tema de la formación docente, que es, porque vamos a hacer toda una reforma educativa sensacional, ponerle que tengamos todo un consenso, y vamos a cambiar, no tanta matemática, vamos a insistir en matemáticas, y lo que ustedes decidan, ¿verdad? Lo que el pueblo decide. Claro. No, y también los entendidos. Ustedes van a escuchar al pueblo, pero se supone que ustedes son entendidos y saben más que nosotros, los mortales. El tema es la formación después de los docentes, porque yo creo que aparte de que esta malla curricular que tenemos tiene grandes deficiencias, Totalmente de ¿verdad? acuerdo. Pero también ni siquiera esto se aplicó realmente bien, ¿verdad? Así es. Porque hay deficiencia en la formación docente. Yo no sé de quién es la responsabilidad, si es del Estado, que nunca hizo cursos acorde a las necesidades, bla, 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 o otros dicen, muchos ministros y administradores de la educación dicen, no, lo que pasa es que se hacen cursos, se hacen esto y los docentes no vienen. ¿Cuál es la realidad? No sé, pues yo no soy ni docente ni estoy en el ministerio. A ver, ¿cómo van a resolver este tema de la formación docente? Sí, hay dos poblaciones, por así decirlo, que tenemos que abarcar, ¿verdad? La primera son los futuros maestros. Sí. Los futuros maestros tienen que tener un perfil de salida totalmente diferente, Mina. Eso implica una reforma de la formación docente en Paraguay. Porque así como están saliendo, y acá me han de corroborar muchos maestros con quienes hablo, no refuerzan en conocimientos disciplinares a lo largo de su formación docente, entonces prácticamente salen con las mismas competencias disciplinares que tenían al egresar en la educación media. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un currículum que podemos discutir su pertinencia, y hay ciertos contenidos que tenemos que desarrollar. Así es. No se desarrollan, Mina. Lastimosamente no se desarrollan porque a veces el maestro no tiene la suficiente seguridad para poder desarrollar todo el contenido. Eso se reveló en el SNEPE, por ejemplo, cuando ves, tenemos seria falencia. El 97% de los niños paraguayos promedio en geometría básica, tiene 1. ¿Verdad? El 98% en lo que sería cálculo integral. Los chicos ni siquiera manejan el símbolo de la integral y está en el currículum. ¿Por qué no saben? Porque no se desarrolla. Claro. No, ¿y por qué no desarrolla? Porque el mismo maestro no sabe cómo le Y va a ahí enseñar lo que viene, no sabe. y ahí viene, Claro. Mina, y ahí viene la solución, justamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el maestro? Yo ahí me pongo del lado del maestro 100%. Nosotros históricamente hemos abandonado al maestro. O sea, vos sabés, el ministerio no te da nada prácticamente para que vos mejores tu práctica pedagógica. Exactamente. Absolutamente nada no te da. Te da el currículum y nada más, ¿verdad? Competencias y capacidades y alguna sugerencia de cómo hacer tus clases. Puede adecuar. te Sí, dice. pero así. Pero vos haces, Vétela. es un laissez-fairismo total. Pero me dijiste también en la pausa que cuando se hacen, no es que quieran ir todos los maestros, a la parte de matemáticas. Eso Se sí, tiene sí, que sí, exigir. sí, sí. Por ahí hay cosas que tenemos que ir ajustando, ¿verdad? ¿Y se puede exigir eso o no? Sí, para aquellos que tengan, se tiene que formar un nuevo maestro y ¿sabes qué es lo más práctico para nosotros? Es algo que se hacía antes. Antes nuestros maestros por lo menos nos daban todo el contenido porque tenían una guía ellos. Un maestro de la década del 50, 60 que egresaba y nuestros maestros, Mina, nuestros, sí. tenían un manual del maestro que le llamaban, Ajá. donde tenían prácticamente todos los días de clase lo que tenían que dar. Ah, Entonces daban todo el programa y había actividades sugeridas tan inteligentemente, te puedo mostrar el material de aquella época, tan inteligentemente creadas que ellos replicaban eso en aula y así transmitían los conocimientos que nosotros recibimos. ¿Y qué vamos a hacer ahora con esta Algo nueva? de eso tenemos que hacer, porque eso es para paliar de repente las cuestiones que tienen que ver con la formación de base del maestro. Vamos a hacer de vuelta, pero con tecnología. Porque tengamos presente lo siguiente, el niño que tenemos hoy día delante de nosotros es muy diferente al que teníamos 20 años atrás. Sí. Son nativos digitales, vos sabés, se aburren con facilidad y yo hago siempre una siguiente Sí. analogía. Estamos enseñando a niños del siglo XXI con maestros formados en el siglo XX y un currículo del siglo XIX. Entonces, Sí. tenemos que alinear eso para que la educación sea efectiva. Ahora, para que la ecuación sea efectiva,
cuando famoso se dice, por ejemplo, una computadora por niño, me parece muy sensacional, pero realmente, primero para qué le da la computadora, o sea, que realmente que se vea para qué, cómo la usa, etcétera. Pero sobre todo que también hay que capacitar, porque Sí. se le da la computadora y no se le capacita al docente, entonces tampoco Es una productivo. línea. Y Una de las otra líneas cosa, yo es creo que esa. uno de los también problemas debemos que hay. humanizar Sí. Es decir, y es uno de darle los problemas emoción que- sí. a nuestro trabajo Sí. y transmitir emoción y humanidad a Así a nuestros niños, porque eso es lo que se está perdiendo. Tener liderazgo también. Sí. ¿Qué decías sobre la computadora? Que muchas veces el hecho de entregar computadoras no es un hecho educativo, Claro. ¿verdad? Es Es un decir, instrumento. es un instrumento, es una herramienta, ¿no? Comparable, por ejemplo, a haberle entregado a alguien en el siglo XIX una colección de enciclopedia británica, digamos, es una herramienta Una máquina en la calcular, que yo digamos, puedo tiene que hacer, saber. claro, en la que yo puedo hacer una búsqueda, en la que yo puedo, pero está, digamos, en procesos de formación, en este caso de nuevos maestros, debe incluirse, ¿verdad?, cómo esa herramienta puede convertirse también en un hecho educativo, ¿no? Bueno, se me fue el tiempo, me sacan del aire, ¿verdad? Ya me pasé como siempre 5 minutos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, realmente ya se nos terminan los programas de este año, pero el año que viene vamos a continuar haciendo grandes debates, hablemos de educación todo el tiempo, porque en realidad es demasiado importante. Yo obviamente no me iré a la escuela nuevamente, pero se van mis nietas, ustedes seguro que tienen hijos, nietos, ustedes, jóvenes que también nos ven por televisión, pero no solamente eso, el desarrollo de este país va a depender del nivel y del grado y del tipo de educación que implantemos. Entonces vamos a meternos bastante, aunque no seamos expertos, somos expertos de la vida, tenemos hijos, nietos y sabemos qué aprenden y qué no aprenden y cuáles son las falencias. Así es que hablemos de educación todo el tiempo y el año que viene me comprometo a hacer varios paneles acá para pelearme a fondo con Robert. Fantástico, fantástico. No, de verdad, me encanta poder pelearme contigo en el buen sentido de la palabra, porque hay que debatir, hay que Absolutamente. disentir y bueno, y luego obviamente tenemos que llegar a conclusiones. Te agradecemos, Sin Mina, el lugar a hecho dudas. de que nos des este espacio, Claro. porque de esa forma se instala la urgencia de hacer cuestiones así rápidas en la educación. Así es. Chau, chau, muy buena noche. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes que tenemos la cena con los periodistas, que anualmente la hacemos. Bueno, acá, el lunes con los periodistas, ¿verdad? Después tenemos con los senadores y luego la última es con ministros. Yo voy a estar casi en un gabinete, porque vienen ¿cuántos? 6 ministros. Reunión de gabinete conmigo vamos a tener en la última cena. La última cena, parece. Sí, ¿verdad? Sí, La última cena van a estar los- ¿Quién va a ser Jesús? será? ¿Quién va a ser Jesús? ¿Quién será Judas? Bueno, chau, chau, muy buena noche.